¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo 37 de Creativo. El día de hoy estoy con mi amigo Diego Rusarín. Diego, ¿cómo estás, güey? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación, estimado Roberto. Gracias por venir, güey. Antes de empezar el episodio, vamos a dar una pequeña introducción sobre ti, güey. Te conozco desde hace muy poco. Nos conocimos con un experimento que hicimos en redes sociales para segmentar a la gente en base a su personalidad o con base a su personalidad. Fue una idea que se te ocurrió a ti, güey. Después nos empezamos a conocer. Me di cuenta que tenías muchos libros publicados. Eres diseñador. Tienes una empresa de diseño de comida, así se le podría decir, güey. Sí, una agencia de food design, así es. Puedes expandir un poquito más ese concepto que creo que es algo que yo no conocía, güey. Sí, está muy raro, güey. De hecho, o sea, no sé qué tanto quieres que entre ese tema, pero la verdad es que para mí fue una pregunta, estudié diseño industrial, ¿no? O sea, ya desde ahí yo pensé que me iba a morir de hambre como creativo. O sea, salí de la carrera y dije, güey, this is gonna go bad, o sea, no va a acabar muy bien. El trabajo de diseño industrial era muy nicho, y pensé, o sea, ¿qué hago? Porque siempre me consideré una persona sumamente creativa, pero al mismo tiempo sumamente esdrújula, como que no encajaba muy bien en muchos formatos típicos de lo que debería ser una profesión o una carrera. Lo único para lo cual siempre supe que era muy bueno era para pensar diferente a los demás. Entonces dije, güey, ¿qué hago con esto? O sea, ¿qué hago con esta caja de herramientas de creativo? Y te soy sincero, o sea, pensé, las tres cosas que el ser humano siempre va a necesitar: casa, comida y sexo. Okay. O sea, bien Maslow, así bien pirámide de necesidades básicas. Dije, a ver, diseño de casas, pues es más cosa como arquitectos, urbanistas, seguridad, no es lo mío. Diseño de sexo sonaba muy raro, muy nicho. Dije, pues no creo que tampoco sea lo mío. Dije, pues diseño de comida, o sea, literal. Me fui a estudiar una especialidad a Italia, al Politécnico de Torino. Llegando allá, de hecho yo tenía todavía la ilusión de que iba a trabajar con diseño de carros, que era por lo cual estudié diseño, porque me encantaba dibujar carros y soñaba con carros caros y demás. Y llegando allá, en mi primer día de clases, me senté, de hecho en la plática de introducción, me senté con un chef y empecé a platicar con él en italiano. Yo hablaba más o menos italiano, lo tenía como el 50-60%, aunque mi familia es italiana y mi pasaporte original es italiano también. Le empecé a sacar plática y era chef y dijo, estoy empezando un curso nuevo para hacer diseño aplicado al mercado de comidas. Y yo, ¿qué? ¿What? Y me dijo, sí, o sea, es de que pues nos vamos a ir a Italia, al sur de Italia, a aprender a hacer pastas, y luego nos vamos a ir a Inglaterra a aprender sobre la cultura del té, y luego nos vamos a ir a Alemania sobre carnes embutidas y cerveza, y luego nos vamos a ir a Inglaterra para aprender sobre o sea, diferentes cosas. Y yo dije, güey, está súper cool, güey, quiero trabajar con eso. Y la verdad es que cuando entré al tema de diseño de comida, de por sí era un tema muy nuevo, y te estoy diciendo que entré a eso hace más de 10 años. Ahorita sigue siendo un tema relativamente nuevo, pero ya para mí es completamente zona de confort. O sea, yo ya no puedo pensar en la comida sin que sea a través del diseño. ¿Qué es el diseño de comida? O sea, ¿a qué se refiere específicamente el diseño de comida? ¿El diseño, la presentación del platillo o el diseño de la receta? O sea, ¿qué es el diseño de comida? De hecho, esa es una misconcepción bastante común. O sea, la gente me dice, ¿qué haces? ¿Pintas tomates de amarillo? que no, güey. O sea, yo lo que hago es tratar de mediar la relación entre el ser humano y el alimento. Okay. Yo lo que hago es diseñar la experiencia de comer. O sea, yo lo que trato de diseñar es la manera como el ser humano se relaciona con los sistemas de alimentación y al final cómo se relaciona con los productos de alimentos o los servicios de alimentos. Eso es lo que yo trato de diseñar. Y tienes empresas que has hecho, estudiaste una maestría en eso, ¿no? Sí, estudié una maestría en eso. ¿Y en dónde has aplicado estos conceptos, güey? Híjole, pues mira, o sea, yo luego que salí de la maestría me contrataron en PepsiCo. Trabajé en Pepsi como unos 6-7 años en PepsiCo. Dentro de Pepsi hice casi todo, o sea, estuve en todos los puestos godines que existen y por existir, güey. Y luego de ahí me di cuenta que no quería trabajar en una empresa, o sea, que quería poner lo mío. Entonces abrí una empresa que se llama Foodlosofía, que es la agencia que tengo hoy. Tuve una agencia en San Paulo, en Brasil. Tuve una agencia en Singapur, que trabajé con el gobierno de Singapur, de hecho. Tuve una agencia en París también un par de años. Entonces, después me cansé de estar viajando y de rodar el mundo, y ahorita ya me quedé aquí en México y tengo una agencia aquí en México de diseño de comida. He abierto restaurantes, he abierto modelos de negocios nuevos relacionados a comida, he lanzado productos que venden millones de dólares al año con empresas masivas. O sea, casos de éxito sí tengo muchos. Y la verdad es que más de lo que, creo que lo que platicábamos ahorita antes de empezar el podcast, como que se vuelve más un pensamiento sistemático, como que ya no sé cómo apagarlo. Sí. Más bien no es como que dónde lo has aplicado, sino es de que no sé cómo parar. ¿A eso de aplicarlo te refieres al diseño de comida o a la filosofía de design thinking? Que me prestaste un libro, que tú tienes un capítulo, que no me dijiste que tú tienes un capítulo. Sí. Y no llega a tu capítulo, güey. Pero ¿a esto te refieres con el no poder apagarlo? Sí, yo creo que está interesante. De hecho, tengo rato pensando en esto. Hay una mezcla entre tu manera de entender al mundo, atravesada por tus experiencias, atravesada por tu personalidad, por los valores que aprendiste en tu familia, por tu carrera, por tus ambiciones, que de alguna
manera para mí eso se resume como en una ideología, ¿no? O sea, Ok. una ideología es como, haz de cuenta, unos lentes que traes puestos y a través de esos lentes percibes el mundo. Y yo creo que parte de mi ideología, la manera como yo soluciono problemas, es pensamiento sistemático de diseño. Y esta manera de pensar o resolver problemas, ¿de dónde la sacaste? ¿Esa es una manera que todos los diseñadores la traen o de dónde sale tu conocimiento de de este paradigma para resolver problemas, güey? Ahí te va. Yo creo que, pues invariablemente todo el mundo tiene mira, a diferentes niveles, ¿no? O sea, a lo mejor algunas personas más primitivos o más intuitivos, otras personas tal vez más crítico, más racional, más desarrollado, más consciente, pero todo el mundo tiene esa capacidad de resoluciones de problemas. Yo no creo que el pensamiento creativo para solución de problemas le pertenezca al diseño. No, me parece que eso es una mentira. Yo creo que es algo que a los diseñadores les encantaría decir, pero no es cierto. Sí, O sea, pero se lo agarraron. claro, güey. O sea, lo pusieron de moda, se puso de moda en los últimos 30 años con los celebrity designers que detesto, se me hace una pérdida de tiempo, se me hace que fue sumamente contraproducente para la carrera también. Yo creo que todo el mundo es capaz de algo de creatividad y todo el mundo es capaz de algo de problem solving. La diferencia es qué tanto la gente tiene esa conciencia o ese pensamiento sistemático para realmente ser eficiente con su solución de problemas. Y ahí es donde creo que está la diferencia entre la gente que sabe usar su creatividad para alcanzar sus metas en la vida y la gente que simplemente es creativa pero de manera divergente y de manera pues poco productiva, ¿no? Que no estoy criticando, no, Claro. no creo que el valor de la creatividad solo se mida en términos pragmáticos. El valor de la creatividad es multidireccional, pero hay gente que lo hace de una manera más sistemática y más direccionada, lo cual conlleva pues resultados más asertivos, pero no todo el mundo está dispuesto a hacer eso. ¿Qué tanto crees? Digo, me aventé un artículo en el que hablabas un poco de cómo la rutina de cierta manera mataba la creatividad, pero ¿qué tanto crees que la rutina, uno, mata la creatividad o cuando menos te limita tu potencial, creo que decías? Sí. ¿O qué tanto crees que también la rutina o el hecho de limitarte El hábito. te puede liberar a concentrarte en lo que realmente te importa? Porque si te empiezas a concentrar en puras cosas triviales como Hobbies o whatever. digo, lo podemos adaptar al medio creativo. Por ejemplo, una vez que escoges el medio en el que quieres desarrollar tu próximo proyecto, en el momento en el que escoges, sabes que voy a hacer un libro en lugar de un documental, en ese momento te empiezas a concentrar en lo que vas a querer transmitir una vez que ya escogiste el medio. Claro. Creo que lo mismo puede pasar con la rutina, ¿no? Sí, de hecho ahí te va. Yo en ese pensamiento soy muy hegeliano. No sé si sabes quién es Hegel. Sí. Bueno. Pero no, expande un poquito más, por favor. Ahí te va. No voy a meter demasiado porque no da para un podcast hablar de Hegel. Pero a ver, hay un planteamiento de Hegel que me gusta mucho, que es la teoría del péndulo, ¿no? La teoría del péndulo habla de que siempre existe una tesis, nosotros arrastramos el péndulo hasta una orilla de su capacidad de movimiento para validar el pensamiento de tesis, y cuando llegamos a ese momentum, empieza a regresar en una forma de antítesis. Después que llegas hasta el otro límite de la antítesis, el péndulo regresa al centro y sube como una síntesis. Voy a tratar de aplicar ese pensamiento en lo que te decía ahorita de la rutina versus el romper la rutina para ser más creativo, ¿ok? Okay. Yo lo que pienso es, eso aplica para diferentes personas en diferentes momentos de su ciclo creativo. Yo creo que la creatividad, o a mi entender la creatividad viene de la capacidad de conectar puntos o variables sin una relación aparente inmediata. Totalmente, güey. Yo creo que para mí eso es de las mejores respuestas que yo he encontrado para qué es la creatividad. De hecho, si te pones a pensar en los grandes genios de la humanidad, creo que su genialidad está en su capacidad, en la capacidad que tienen de agarrar información de un área de conocimiento, extrapolarla y aplicarla en una que al parecer no tiene ninguna relación. 100%. Y tenemos miles de ejemplos actualmente de casos en los que se aplican conceptos de un área y se aplican a otra área y revolucionan completamente la manera en la que funcionan. Digo, Claro. así nada más de bote pronto, el internet se rige con un protocolo que se llama TCP/IP, que está casi modelado en la manera en la que las hormigas transportan Sí. su comida, güey. El GPS lo sacamos sin Claro. querer de una cosa que no estábamos tratando de descubrir. Entonces, para mí ese es un principio, ¿no? Entonces, yo por eso digo que la rutina de alguna manera limita la creatividad, porque tú en la rutina vas a estar expuestos a un número limitado de variables. Entonces, mientras más tú rompas tu rutina, a lo que me refiero es, tú te tienes que exponer a situaciones distintas y tú te tienes que exponer a experiencias nuevas y a situaciones nuevas. Viajar, probar un hobby nuevo. Mira, a lo mejor vamos a suponer esto. Te metes a aprender boliche, ¿ok? Sí. Y dices, ¿sabes qué? Quiero tirar un 300 en boliche. Y te dedicas 6 meses de tu vida a aprender boliche y descubres mientras estás haciendo eso de que, oye, ¿sabes qué? Los boliches cada vez están más solos y la gente que va a los boliches va sola y ya no van los grupos de amigos
amigos como antes. Algo está pasando en la manera como funcionaban los boliches, que ni siquiera es lo que estabas buscando. Según tú, lo que estabas tratando de tirar era un juego perfecto de 300 puntos, pero aprendiste algo más sobre el comportamiento humano. A eso es lo que me refiero con romper las rutinas. Lo que pasa con las rutinas es que son muy eficientes en darte dosis controladas de dopamina y mantenerte en tu zona de confort. Y, diga, dentro de mi pensamiento, ¿no? O sea, ¿por qué vivimos la vida? O sea, ¿por qué vale la pena vivir la vida? O sea, ¿cuál es la razón de ser de la vida? Y yo lo simplifico en una cosa que es maximizar el placer y minimizar el sufrimiento. Pero placer y sufrimiento significa cosas distintas para cada uno de nosotros. Son conceptos subjetivos e individuales. Pero en ese sentido, el tener una vida predecible o tener una vida rutinaria, mediocre. Pero bueno, interrumpiendo un poquito ese punto, ¿tú crees que todo el placer y todo el sufrimiento sea subjetivo? O sea, entiendo que algún tipo de placer, algún tipo de sufrimiento sí es subjetivo. Pero, por ejemplo, ¿no crees que haya sufrimiento objetivo en el sentido de que te meten un golpe y te duele? Pues hay gente que le gusta que lo golpeen. Pues tienes razón. Pero, o sea, ¿tú crees que todo tipo de sufrimiento es subjetivo? Y el nunca había pensado en eso, güey. Claro, o sea, ¿cómo apagas tu subjetividad? Sí, es imposible, güey. Exacto, entonces todo es subjetivo. O sea, pudiéramos platicar de ese tema también que está bien interesante, pero dentro de ese pensamiento de que lo que queremos hacer como seres humanos es maximizar nuestro placer y minimizar nuestro sufrimiento, por eso la gente acaba con vidas tan predecibles y tan aburridas, porque se olvidan de maximizar el placer con el miedo de minimizar sus sufrimientos. Y la gente no le da el mismo valor a maximizar su placer que a minimizar el sufrimiento. Y lo que pasa es que la gente, y obviamente es un problema generacional, estigmatizamos el dolor, estigmatizamos el sufrimiento al máximo posible hoy en día. O sea, hoy en día es prohibido fallar, prohibido equivocarte, prohibido sufrir, prohibido doler, todo es optimismo, todo es bienestar, todo es dale para adelante, todo se puede, todo es motivational speakers. O sea, es no te cuestiones, no tengas dudas, no te equivoques, no hagas el ridículo en público, solo concéntrate en minimizar tu sufrimiento. Es horrible, es la fórmula perfecta de la mediocridad. Por eso te digo que parte de ser creativo es romper la rutina. Estoy de acuerdo con lo que dices, güey, pero también creo que parte de ser creativo exitoso, o sea, yo siento que podríamos dividir la vida de un creativo en dos estilos de vida completamente diferentes. El primero sería el que dices tú de romper la rutina, el de salirte de tu zona de confort, y a lo mejor que es como esta concepción romántica que tiene la gente del creativo. El artista. De que este güey, que se parece más al artista, creo. Sí, de hecho en mi libro tengo un capítulo que hablo de eso, del estilo de vida del artista y el estilo de vida del editor. Sí. El artista es este güey que, como tú dices, se rompe su rutina, se sale de su zona de confort, no tiene horarios delimitados, se va de viaje, explora, aprende, pero creo que una vez como creativo, cuando tú tienes una idea, tienes que adaptar o tienes que agarrar un estilo de vida más ordenado, más godín y encerrarte en una rutina para poder sacar el resultado una vez que tienes una idea. El problema está en lo que tú dices, que cuando tú te encierras en la rutina y te quedas en tu zona de confort, muchas veces no te atreves a dar otra vez ese salto para volver a empezar el ciclo, güey. Te voy a hacer una pregunta medio paso antes. Ok, a ver. ¿Materializar las ideas es parte de lo que es un buen creativo? Sí, para mí sí. ¿Ah, sí? Sí. O sea, un creativo que no ejecuta no es creativo. Yo diría que no. Depende de la connotación que le das, güey, pero yo creo que no. O sea, un creativo profesional que no materializa sus ideas, yo no lo consideraría un creativo. Pero ya lo estás juzgando en un ámbito de negocios. Totalmente. Entonces, o sea, para ti la creatividad tiene que ser pragmática, o sea, tiene que tener un uso. No, digo, si hablamos de la creatividad de forma general, no. Si hablamos de la creatividad como una profesión, sí. Ok, así, con una profesión 100% de acuerdo, tienes que pagar tus cuentas. Sí. En eso sí estoy de acuerdo. ¿Sabes lo que pasa? Hay una paradoja muy grande en lo que dices. Las características de una persona de pensamiento divergente raramente son las mismas de una persona que es capaz de materializar su pensamiento divergente. ¿Sabes? Porque es muy difícil que tú puedas hacer ese cambio de concentración de decir, las próximas semanas voy a estar conectando el movimiento ondular de las mariposas con la secuencia de Fibonacci y lo voy a aplicar en el diseño del editorial del contenido de mi nuevo libro. Que por cierto, el libro que te di está inspirado en una melodía de Mozart. Luego te voy a enseñar la partitura y cómo está la composición del contenido del libro. Pero yo escribí el libro. Yo les dije cómo quería hacer la edición, pero yo no la edité. Delegué esa parte a alguien más que lo hace mejor que yo. Pero creo que es posible. O sea, ojo, no estoy diciendo que forces un estilo de vida godín para producir una idea creativa. Estoy diciendo que una vez que tienes una idea creativa, la mejor manera de ejecutarlo, con base en mi experiencia, es encerrándote en una rutina, güey. Y eso, o sea, digo, mi libro, o sea, mi libro a ti te funcionó. Exactamente, güey, claro. Obviamente sé que la creatividad es sucia, es ambigua, hay muchísimos acercamientos a llegar a una misma solución, güey. Claro. Y de hecho también creo que también a cada persona le funcionan cosas distintas. Y, o sea, claro. Y por eso me encanta, o sea, por eso me encanta la idea esta del péndulo. Lo padre del péndulo es que nunca se deja de mover, ¿sabes? O sea, y es ese pensamiento casi perpetuamente antagonista, como decir, oye, ¿sabes qué? Como que sigo en esta rutina y no avanzo, pues rompe la rutina. Oye, ¿sabes qué? Estoy demasiado divergente, ya necesito, pues ponte una rutina. Claro. ¿Sabes? Entonces, ese pensamiento pendular es lo más interesante, es simplemente lo que tienes que pensar es en qué momento está
está el péndulo? ¿Está en un momento de tesis, de antítesis, o ya llegaste a una síntesis y ya estás en una tesis nueva? Sí. Y creo que eso también, o sea, hablando del proceso, por ejemplo, de cómo creaste tu libro, tal vez al principio sí estabas en un mood o en un ritmo mucho más divergente de conexiones espontáneas, de relación de variables sin relación aparente, ¿sabes? De diseño de modelos, de diseños sistemáticos. Pero en el momento que llegaste a una eureka o determinaste cuál era tu visión para el libro, cambiaste tu mood y te pusiste en un ritmo mucho más asertivo de decir, esto es lo que necesito canalizar. Es que no creo yo que llegue un momento de eureka, simplemente suprimí la divergencia, güey. O sea, me limité, dije, oye, ¿sabes qué? Porque el proceso creativo de mi libro fue en entrevistas como estas o en libros que leía o en podcasts que escuchaba ideas interesantes, las anotaba en mi celular y dije, esto lo puedo desarrollar después. Y así estuve 2 años coleccionando notitas en mi celular y llegó un punto en el que tenía más de 100 notas y dije, oye, ya tengo que hacerlo con esto, ¿sabes qué? Claro. Vamos a hacer un libro y lo vamos a hacer de ahorita en adelante, vamos a dejar de acumular notas. Claro. Y literalmente suprimí completamente este pensamiento divergente, güey. O sea, podrías haber acumulado 100 notas más. O sea, pues el libro lo podía seguir escribiendo. Ahorita digo, puta madre, ¿sabes qué? Pues ni pedos. O sea, yo creo que el hecho de ver el libro no como un producto final, sino como un retrato de quién era yo en ese momento, te da la libertad de publicar las cosas como las tienes ahora, porque nunca terminas de acumular y de refinar el mismo proceso. Y me encanta la manera como lo describiste. O sea, piénsalo así. Tú estabas en un momento de tesis, acumulando capital intelectual. Sí. Después llegaste a un momento de antítesis donde decías, ya es suficiente acumular, voy a plasmar, pero en el momento que lo plasmas se vuelve una tesis nueva, entonces ya vuelves a acumular. Entonces, eso es lo interesante de este movimiento pendular, que como que nunca pares, nada más como saber en qué momento estás. La verdad, soy sincero, yo creo que no existe o hay muy poco valor en tratar de aterrizar el comportamiento creativo en maneras formulaicas. Sí, claro. Creo que hay muy poco valor. O sea, sinceramente, yo veo la creatividad mucho más como un músculo, la neta. Y sé que también es un ejemplo bastante cliché, pero es también, para mí, es lo más real. Yo lo que creo que pasa es, la gente que toma las mejores decisiones en la vida no es la gente más inteligente, sino es la gente que es capaz de considerar el mayor número de variables relevantes en la solución de un problema. Sí. Que es muy parecido al pensamiento de ajedrez. Los mejores movimientos de ajedrez son los que anticipan el mayor número de posibilidades, dejando a tu oponente en un jaque constante donde te estás anticipando los movimientos que él podría tomar. Yo cuando terminé el tema de diseño y porque después me empecé a interesar mucho por el tema de psicología y filosofía, me di cuenta de una cosa. Todos los problemas que me voy a topar en la vida, creativos o no creativos, de negocios o no de negocios, siempre van a tener una variable en común, que es el comportamiento humano. Si yo no sé cuánto vale esa variable, haz de cuenta que todo el tiempo estoy tratando de solucionar problemas con una variable que no sé cuál es el valor que tiene. Y es una variable sumamente importante, porque el factor humano es fundamental en casi todos los problemas que estamos tratando de resolver. De hecho, si no en todos, ¿no? Entonces ahí me di cuenta y dije, uy, la neta, qué mal diseñador soy si no entiendo a la gente. Entonces ahí empecé a voltear completamente mi interés y me empecé a enfocar casi de full time al tema de comportamiento humano. Y es comportamiento humano, filosofía, después psicología, después psicoanálisis. O sea, y obviamente no soy especialista en ninguno de los temas, pero hoy es básicamente todo lo que leo y todo lo que escucho es tratar de entender, pues, la condición humana. A mí me gusta explorar de distintas áreas porque creo que a fin de cuentas las limitantes que ponemos entre las distintas áreas de conocimiento son falsas, güey. Sí, a fin de cuentas, el factor común de todas las áreas de conocimiento es que son conocimiento humano. Sí. Entonces, si empiezas a borrar estas distintas fronteras que hay entre la química y la música y las matemáticas, empiezas a hacer mucho más fácil el proceso de extrapolar y combinarlos. 100%. Y hay un concepto bien interesante que también trata en mi libro, por cierto, creativo, cómprenlo, que se llama el Commonplace Book. ¿Sabes qué es un Commonplace Book? No. Si tú buscas en Google... No he llegado a ese capítulo. Si tú buscas en Google Commonplace Book Da Vinci, te va a salir la libretita de Da Vinci en donde anotaba sus bosquejos, sus recetas de cocina. O sea, es una libreta en donde tú anotas lo que sea y combinas ideas de distintas áreas de conocimiento con el fin de que las ideas tengan sexo y produzcan una idea completamente nueva. Entonces tú te vas a los grandes genios renacentistas y en Google hay imágenes de sus libretas y ves cómo estas áreas se combinan se mezclaban y se ponen en un mismo lugar, güey. Entonces digo, eso lo haces quizá inconscientemente en tu celular, güey. Que pones notitas de distintas áreas de conocimiento y así las relacionas. No. Déjame voy un paso más adelante. Yo ya sistematicé eso. Es mi manera de ser. Ok. Ahí te va. Me encanta la teoría. La he escuchado antes. No la había escuchado como Common Books, pero ya la había escuchado antes. Esta idea, o sea, se llama Cross-Category Fertilization. Sí. O sea, la fertilización de categorías cruzadas, ¿no? Vámonos más atrás. Al principio, cuando en la época renacentista, que digo, uno de mis metas para el 2019 es generar otro movimiento renacentista. O sea, yo quiero... Está
está medio ambiciosa tu meta, güey. Vato, no es solo mía, güey. Hay mucha gente que está hablando de esto. O sea, hablamos de una nueva based era. O sea, de una nueva era del despertar del conocimiento humano. Okay. Nos toca. Llevamos 20 años como zombies, güey, consumiendo entretenimiento barato, güey. La neta, somos unos changos de circo, güey. Creo que si vemos la historia humana, caeríamos... O sea, ahorita creo que ya podrías pinpoinear que va a pasar una singularidad. Sí, estamos en un dark age, ¿eh? Porque se está cruzando la tecnología con la genética, que creo que por ahí va a estar es otro cambio grande. Nueva singularidad, sí. Pero ve, regrésate un poquito a la etapa renacentista. En algún momento se empezaron a crear como estos coffee houses, o sea, las casas, las cafeterías, ¿no? Sí. Donde la gente se sentaba a platicar sobre ideas y tomar café. El café era un estimulante, te aceleraba, la cafeína te energizaba y la gente platicaba sobre ideas y las ideas had sex. Sí. O sea, las ideas cogían, fornicaban y salían engendros, güey, hermosos que cambiaban el mundo, que cambiaban la condición humana. Cambiamos las cafeterías por otros lugares mucho más pasivos de conversación y nos volvimos mucho más moralistas. De hecho, a grandes rasgos se dice que la gente más mediocre es la gente que habla de gente, después la gente semi-mediocre habla de eventos y la gente que realmente importa es la gente que habla de ideas. Entonces te das cuenta cómo esto ha venido cambiando el tono de conversación del mundo. O sea, pasamos de platicar de ideas en el Renacimiento a platicar de eventos y ahora platicamos de personas. Ahorita estamos en el peor momento del valor del capital intelectual humano, porque la religión que domina el mundo hoy es el celebritismo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué cambiamos los cafés? ¿Dónde ahora tenemos las conversaciones? Salieron los bares. Pero antes la función para discutir ya se hacía en los cafés y ahora ya nadie va a un café a discutir. No, pues vas al café a encerrarte a tu computadora y no necesariamente estás debatiendo nada. De hecho, lo último que quieres es debatir. Lo que quieres es likes de la gente que piensa igual que tú. Y obviamente los sistemas de inteligencia artificial te ayudan a que solo la gente que piensa igual que tú vea lo que posteas. Sí, es increíble. Si tú buscas cualquier tema polémico en tu computadora, Google te encierra una burbujita para que nada más te dé resultados que reafirmen esa postura, y si tú te vas con una persona que piensa distinto a ti, al revés, güey. Bueno, nos acabamos de aventar mi último podcast, me lo aventé con un ex programador de redes sociales grandes que trabajaba con Machine Learning. Sí. Entonces es un chavo que estudió la maestría con mi hermano en filosofía y está hablando sobre específicamente la ética y la moral de Big Data. Y nos aventamos un podcast entero, es una hora de esta plática, de la moral que existe por detrás de sus sistemas, que nada más este tema nos llevaría otra hora entera a platicarlo, güey. Pero lo que te decía, entonces, pasamos de tomar café y hacer que las ideas had sex y pensar en nuevas maneras, porque tú cuando multiplicas A por B de manera creativa, el resultado no es AB, es C, ¿no? O sea, sacas una tercera cosa. Yo hago eso de manera sistemática con el lenguaje. Déjate explico cómo funciona mi método creativo. Digo, para empezar, hablo 5 idiomas, soy brasileño, el español es mi tercer idioma, inglés, italiano, francés, portugués y español. Sí, de hecho ahorita te iba a preguntar de eso. Bueno, entonces para mí el lenguaje siempre ha sido como un punto crítico de interés. O sea, ¿por qué? En tu cabeza las ideas viven de una manera abstracta, no tienen forma, ¿no? O sea, son conceptos interrelacionados que están vinculados a memorias, a experiencias, visiones, expectativas, sueños. La primera tangibilización de una idea es sonora. O sea, la primera vez que una idea toca la realidad es a través de la vibración del aire. Es cuando hablas, ¿no? Entonces, tú te obligas a tangibilizar esta idea a través de palabras. Y estas palabras son como módulos, son como piezas de Lego. Entonces, tú tienes que armar un concepto abstracto, análogo, lo tienes que bajar a digital con piecitas de Lego, que son palabras que escoges para transmitir la idea a la otra persona que está recibiendo, esperando que la otra persona atribuya los mismos valores a esa pieza de Lego, que ahí ya se pierde en la subjetividad, güey, 90% de lo que querías transmitir. Pero lo que voy, como proceso creativo, te lo voy a poner así. Te voy a escribir 2 modelos de negocio. Uno es un lavado de carros. Te digo lavado de carros y dices, bueno, pues es un lugar, llegas a un túnel, se ponen los carros en fila, los lavan, los secan, pagas y te vas, ¿ok? El otro es un spa para carros. ¿Qué es un spa para carros? Oye, ¿qué es un spa? No, pues un spa es de que pues musiquita tranqui, velitas, ¿sabes? Un masajito, cool, pero para carros. Ah, ok, ¿qué es un spa para carros? Yo así soy creativo. O sea, yo juego al Lego con las palabras para ser creativo. Y lo hago, por ejemplo, con la comida, ¿no? O sea, es de que, pues, pizza de nieve. ¿Cómo que pizza de nieve? ¿Qué es una pizza? ¿Qué es la nieve? ¿Qué es una pizza de nieve? ¿Sabes? Así funciona para mí la creatividad. Por eso para mí es tan importante hacer una expansión de tu léxico. Sí. Porque mientras más palabras sepas, más experiencias conllevan, más significados tienes, más cadenas de significantes tienen las palabras que usas y más capaz eres de generar contextos y propuestas que los demás no podrían haber creado. Claro, no puedes pensar en palabras que no tienes. Entonces, entre más expandas tu léxico, más herramientas le estás dando tú a tu abstracción de ideas
ideas para materializarlas y plasmarlas lo más accurate posible, güey. Así hice yo la manera sistemática de hacer el tema de cross-category fertilization. O sea, es de que, por eso te decía también antes que creo que... Pero bueno, o sea, piensas en las dos ideas, las combinas y luego cómo las aterrizas. Pues trato de empezarlas, o sea, hago algo que se llama value drivers. O sea, ¿qué me genera valor de cada una de estas ideas? Porque, por ejemplo, si necesito hacer un spa para carros, ¿qué parte del spa genera valor para la categoría a la que quiero entrar? ¿Y qué parte del autolavado tengo que mantener para seguir siendo relevante en esa categoría? Entonces ahí ya empiezas a encontrar algo que yo llamo value drivers, que es como cuáles son realmente las cosas que generan valor. Porque, por ejemplo, necesito toallitas brandeadas, pues a lo mejor sí, una toallita con un logo que está cool. Necesito masajistas expertos, pues a lo mejor puedo poner masajistas para el cliente mientras espera que su carro quede listo. ¿Necesito camas para los carros? No hace sentido tener camas para carros. O sea, pasas de lo absurdo a lo real, a lo aplicable. Y ahí es donde empieza a filtrar. Y ya esa segunda parte del proceso es la que le llamo value drivers, que es cuáles son las cosas fundamentales para generar valor de la intersección de los dos conceptos que al principio no tenían relación aparente. ¿Y qué tipo de ideas han surgido y ya están materializadas de ese estilo, güey? Un chorro, pero neta muchísimas más de las que creía posibles. Digo, Casa Nomo es uno que me inventé casi completo. O sea, el modelo de negocio entero está así de inventado, o sea, de algo que no existe. He abierto muchos conceptos de restaurantes, digo, con marcas muy grandes, por ejemplo, con Quaker, la marca de avenas. El año pasado hicimos un experimento que se llama The Oatery, que The Oatery en español la traducción sería como la cafetería de avena, la avenaría. De hecho, nunca me gustó el nombre en español, por eso lo dejamos en inglés. Funciona mucho mejor en inglés, sí, The la Oatery. suena medio pinchón. Y The Oatery sonaba chido. Que es un restaurante donde todo está hecho de avena, todo. O sea, había cerveza de avena, había de que avena frita con tocino y aguacate, habían pancakes de avena, habían licuados de avena, o sea, todo era base de avena. Era como en una panadería, que en francés se llama boulangerie, pero acá todo estaba hecho de avena, entonces era The Oatery. Y es un concepto que me inventé, dije, ¿qué tal si hacemos un restaurante donde todo está hecho de avena? Para hablar de los beneficios, de la versatilidad que tiene el producto, de que no solo es una cosa para el desayuno, es dulce y es salada. Entonces de ahí salió el concepto de The Oatery. Y de hecho, mucho del Eureka fue el nombre, güey. O sea, cuando le pusimos The Oatery fue de que, ok, ya sé qué es. O sea, y ahí ya te empiezas a imaginar qué pudiera, qué no pudiera ser. Y eso es uno de los ejemplos. O sea, en general hay muchas cosas que empiezo con el punchline de decir, vamos a hacer el primer Tesla de galletas. What the fuck does that even mean, güey? No sé, pero vamos a hacer el primer Tesla de galletas. De que, ok, ¿qué significa Tesla? No, pues Tesla es una empresa que tiene un sistema de alimentación de baterías eléctricas y aparte te vende los carros para que te subas al sistema y tiene esta figura CEO que infla el valor de la acción a través de actos meméticos. Entonces, ok, ¿qué sería una Tesla de galletas? Entonces ya haces como la abstracción del concepto original aplicado a una ocasión nueva. Ahorita comentabas que hablas 5 idiomas, güey. Sí. De hecho, español es tu segundo idioma, no es tu primer idioma. Segundo o tercero. Se me hace que el inglés sería el segundo. ¿Naciste en Brasil? Nací en Brasil. ¿Cuánto tiempo viviste en Brasil? Hasta los 10 años de edad. ¿Y luego te viniste a vivir a dónde? Y luego vine a México, vine a Monterrey un rato, estudié aquí hasta la carrera, luego me fui a Italia, estuve en Italia, allá hice la especialidad en food design. Luego después de Italia regresé a México, luego empecé a rodar el mundo como nómada, me chuté casi 6 años después de eso dándole vueltas al mundo. Ahí fue donde publiqué un chorro de libros sobre el tema de comida de calle. Luego viví un rato en San Paulo, un rato en París, un rato en Singapur y ahorita tengo 4 años que regresé a México. Sabiendo 5 idiomas y regresando al tema que no sé si lo comentamos en el podcast de que no puedes pensar en palabras que no tienes y de cierta manera el lenguaje atraviesa la subjetividad. Sí, el lenguaje estructura tu pensamiento de cierta manera subjetiva, o sea, realmente estás aprisionado a la subjetividad de las personas que inventaron el español, porque estás pensando con las limitaciones que te impusieron inconscientemente esas personas. Tú sabiendo 5 idiomas, ¿hablas cuántos muy bien? ¿Los 5 muy bien? No, seguramente no. O sea, hablo 3 ¿Hablas muy bien. ¿Hablas portugués, español y...? Sí, esos 3 flawless, o sea, esos 3 sí a nivel catedrático, o sea, puedo dar conferencias en los 3 sin problemas. Italiano lo hablo a nivel conversación, o sea, sobrevivo, puedo tirar madreada y sé llegar al baño, puedo sacarle conversación a la gente en italiano, y francés supervivencia. O sea, es que también llega un punto donde te confundes demasiado, güey. O sea, las reglas se contradicen. Parece broma, güey. Te lo juro que hicieron las reglas del español y portugués para que la gente no pudiera hablar los dos. Sí. A lo que iba a llegar es, teniendo estos 5 idiomas o estos 5 firmwares que le puedes instalar a tu mente para pensar de cierta manera, ¿qué diferencias ves entre el español y los demás
más idiomas y también cómo es el acercamiento para aprender idiomas tan fácil y tan bien, güey, porque hablas español bien cabrón y hablas inglés también bien cabrón, güey. Pues mira, dos partes de la pregunta. Te voy a responder la segunda primero, que es más fácil. El tema de aprender idiomas es a través de las experiencias. O sea, ¿por qué? Porque para mí es mucho más fácil que tú te memorices el valor de una palabra si viviste ese momento y si lo viviste de una manera multisensorial a que simplemente te lo macheteaste porque lo leíste o lo escuchaste. Sí. ¿Sabes? O sea, me parece infinitamente más difícil decir, ¿sabes qué? Esta palabra significa esto en inglés y leerlo 5 veces, escribir 5 cosas. Ah, pero vete a Italia a una estación de metro y tienes hambre y tienes que pedir pizza y, ¿sabes? O sea, Sí. y se te queda de manera holística el significado de la palabra y el significante de la palabra, que es la cadena significante que está por detrás del significado. O sea, para ti las clases de francés en prepa son lo peor que puedes hacer para aprender francés. No, nada. Yo en prepa estaba en internacional, ni siquiera estuve en bicultural. O sea, no aprendí nada de prepa hasta que me fui de viaje. O sea, yo aprendí francés allá, güey. Sí. Porque tuve socios franceses y me trataban de robar y si no me ponía listo me iban a robar, güey. O sea, fue supervivencia, Sí. que para mí es la mejor manera de aprender, con el agua en el cuello. Que tiene sentido. Incluso también vi un video que decías que hablaba sobre cuando la gente no sabía cuándo empezar su negocio y que se metían de cierta manera puestos en empresas para agarrar conocimiento y tú decías que agarraban conocimiento nada más de cómo caerle bien al Burocrático. jefe Sí. pero la mejor manera de aprender cómo hacer las cosas haciendo las cosas. Creo Sí. que lo mismo lo puedes aplicar con los Exactamente. lenguajes, ¿no? Es equivocándote. Porque aparte también el tema de, o sea, para mí una de las cosas que siempre fue muy fácil es, o sea, yo soy muy descarado o tengo muy mal sentido de la vergüenza, ¿sabes? O sea, nunca me ha Sí. importado equivocarme. Entonces, de que, oye, ¿hablas italiano? Sí, claro, ¿sabes? O sea, ponme un italiano enfrente y me voy a dar a entender. Y eso me ayudó mucho, porque pues obviamente, primero, cambia mucho la manera en cómo la gente te percibe. Entonces, digo, yo me acuerdo, yo en Italia vivía con italianos, o sea, al revés de la mayoría de la gente que se va de intercambio, que es, pues voy a vivir con puros mexicanos o pura gente de mi misma nacionalidad. Yo me agarré una casa de que rara con italianos que no hablaban español y no hablaban inglés, o sea, no tuve opción. Pero por lo mismo la gente decía, pues vamos a ayudarle a Diego, o sea, no entiende Sí. nada, ¿sabes? Y pues eso me ayudó muchísimo. Yo hablé mejor italiano que todo el mundo que se fue de intercambio mucho más rápido, porque yo vivía en italiano. Claro. Y la gente se la pasaba mitad del tiempo en español y 10% en italiano cuando iba a clases y yo no, o sea, 99% de mi día era de que partieron el agua. Sí. Entonces ese es un tema. Y el otro que hablabas, esta idea de cómo tenemos nosotros diferentes firmwares instalados en la cabeza con diferentes estructuras de lenguaje. Hay varias cosas. Digo, para empezar, los idiomas románticos son muy parecidos. O sea, español, francés, italiano, portugués, neta, pan con lo mismo, güey. O sea, te puedo decir que el origen de las palabras es tan similar que realmente casi no cuenta como un firmware. Hay algunas cosas que sí te ayudan a entender el mundo de manera distinta. Por ejemplo, cada uno de estos idiomas tiene diferentes cantidades de tiempos verbales. Portugués tiene 7, español tiene 5, el francés tiene 9, o sea, Sí. y eso sí le agrega otra complejidad a las cosas. Esa es una parte, ¿no? Que no creo que sea tan relevante para el pensamiento crítico, pero invariablemente sí te dan otras maneras de pensar las cosas, ¿no? Hay algo, por ejemplo, también el tema de la formalidad, o sea, que el francés tenga un tercer nivel de formalidad, ¿sabes? De vous, Sí, en sí. lugar de decir de que, o sea, se dice vous como usted, haz de cuenta, como un nivel todavía más formal que el usted, pero pues también habla un poco más de los códigos culturales. Lo que creo que sí es interesante de la manera como planteaste la pregunta es entender que el lenguaje es la manera como tú no solo describes, pero entiendes la realidad. ¿Sabes? Porque tú casi te obligas a estructurar el mundo que te rodea en lenguaje, ya sea en pensamiento interno, o sea, monólogo, o a través de las conversaciones que llevas con la gente, o la manera como describes las experiencias. O sea, fíjate lo interesante que es cuando conoces a una persona nueva. ¿De qué? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien? Ah, bien. ¿Y tú? Banalizaste probablemente el 80% de lo interesante que pudiera haber sido una conversación con la otra persona, cuando te pudiera haber dicho de que, oye, es que mi mamá está muy mal porque tiene una enfermedad, y hoy en la mañana pues resulta que pues, me dolió una pierna porque dormí sobre ella, y hoy raramente volteé a ver el sol y percibí los rayos del sol de otro color que nunca lo había percibido antes, pero banalizaste todo ese principio de conversación que estaba rico de información al decir, bien. Sí. Digo, se vuelve como un protocolo. Hay algo en internet que se llama three-way handshake, que es la manera en la que dos computadoras le dicen, oye, ¿estás ahí? Sí, sí estoy ahí. Eso, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Es una manera de decir, vamos a empezar una conversación, ¿sí? Claro, es una manera de cuenta de establecer como un canvas. Exactamente. Decir, dentro de este marco, de que a menos de que me vayas a decir de que, oye, es que no estoy bien, me acaban de matar a mi esposa, es de que, ok, entonces no, te iba a preguntar sobre un partido de fútbol, pero Sí, no te pero voy a ya preguntar, güey. ¿Sabes? Pero pues, ese es el tema, se volvió tan protocolario que es como, vamos a pasar por alto las formalidades y vamos a lo que importa. Y Sí. vemos al ser humano en base a nuestro pragmatismo, que es yo que ocupo de ti, tú que ocupas de mí, pasemos por alto las formalidades sociales que cada vez son menos relevantes y vamos directo al cómo te saco provecho y tú cómo me sacas provecho. Cuando realmente el provecho está escondido en esa subjetividad de las conversaciones que la gente ya no tiene, porque ya no existen los cafés. Algo también bien interesante de los lenguajes es que estaría
estaría curioso encontrar una métrica que describa qué tan efectivos son los lenguajes para guardar información y para procesar y compartir información, porque creo, un ejemplo que me acuerdo que leí hace poco es que compararon la cantidad de números de pi que se podían memorizar los estudiantes gringos a comparación de los chinos, y los chinos le ganaban a los gringos por muchísimo tiempo, o sea, por muchos números. ¿Vínculo al lenguaje? Y empezaron a analizar por qué y se dieron cuenta que no sé, por ejemplo, en español el 17, para aprenderte el 17 tienes que decir 17, y en chino para aprenderte el 17 tienes que decir ink. Sí. O sea, como es tan eficiente los blocks del mucho lenguaje, puedes almacenar mucho más información. Claro. Porque tienes una capacidad de memoria limitada y el chino tiene la misma memoria que tú. O sea, sí, estás trabajando con el mismo hardware. Hardware es igual. Pero su software es mucho más efectivo y mucho más... Pero ahí te va también, pero también hay algo interesante del lenguaje. El chino tiene cantonés, mandarín. Sí. O sea, hay cuántas variaciones del lenguaje y aparte cuántos se llaman, no, en kanjis es japonés. ¿Cómo se llaman las letritas estas en chino? No tengo idea. Bueno, vamos a decir que el equivalente a nuestras letras. Sí. O sea, su alfabeto es infinitamente más complejo que el nuestro. Si nosotros partimos de la métrica de que tú te aprendiste, vamos a suponer, del 1 al 10 en kinder, del 1 al 100 en primaria y del 1 al millón en secundaria, ¿ok? O sea, la estructura. O sea, ya vamos a suponer que infinito en secundaria. El chino, cuando aprende los lenguajes, o sea, obviamente la parte matemática no, porque es igual, son los mismos dígitos. Sí. Pero en términos de letras, tú aprendiste el ABC, las 26 letras del alfabeto. ¿Son 26 o me voy a ver bien menso? 26, 27. Bueno, sí, contas la ñ, creo. Bueno, te vas a aprender las letras del alfabeto, pero ellos tienen que aprender de que para graduarte, sé que en japonés es algo así, ¿no? Te tienes que aprender 1000 kanjis para salir de secundaria y 10,000 kanjis para salir de universidad. Ya de ahí, también hablas de otra manera de aproximarte al conocimiento, donde nosotros a lo mejor somos mucho más lógicos y modulares y ellos son mucho más de memorización. Entonces, creo que también eso juega un rol, ¿no? Sí. O sea, no solo el hecho de que los módulos en sí sean más fáciles de manejar, que es lo que decías, pero sino también que ellos están acostumbrados a cargar una cantidad mayor de módulos, como si fueran piecitas de Lego. Que de hecho, este concepto de las piezas de Lego, o sea, yo soy sincero, yo pensaba que me lo había inventado, o sea, yo durante un buen rato dije de que, para empezar, me encantan los Legos, o sea, yo era un niño muy raro, yo jugaba demasiado con Legos, era mi juguete favorito, yo quería Legos para todas las ocasiones, desde que cumpleaños el perro quiero un Lego, o sea, yo quería Legos para todo. Y yo empecé a pensar en el lenguaje como esta idea de Legos, de módulos, pero luego me topé con una teoría que lo respalda. Para empezar, haz de cuenta que en psicoanálisis se dice que bueno, más que en psicoanálisis, hay un Sosoj, que es un filósofo que habla mucho sobre el tema del lenguaje, sobre la lingüística, habla de la imagen verbal. La imagen verbal, no, o sea, no se refiere tanto al sonido, sino se refiere a la cantidad de información que implica un concepto, una palabra. Y ahí, haz de cuenta, la imagen verbal está partida en dos lados, significado y significante. Significado es el que compartimos, es el diccionario, ¿no? Sí. Significante es la cadena que tiene que ver con la experiencia en cómo la viviste, cómo entraste en contacto con ese término, dónde lo usaste por primera vez, qué uso le das hoy en día. Te voy a poner un ejemplo fácil. Cuando la gente dice valiente como un león, dices, ok, valiente como un león. Pero a lo mejor el significado que vamos a tener de valiente y de león probablemente sea el mismo. Sí. Pero ahora yo voy a escuchar valiente como un león y voy a decir, es un pendejo. Es un güey que se está sometiendo a un riesgo innecesario para verse verguita. Y a lo mejor alguien más va a pensar de que no, güey, valiente como un león es algo admirable, es algo que todo el mundo debería aspirar a hacer. Eso es el significante. Yo creo que 90% de los debates humanos o de las peleas entre personas se da porque las personas creen que están usando el mismo significado, pero seguramente no están usando el mismo significante. Y la mayoría de los problemas o de los debates o de los desentendimientos entre personas se da entre, oye, pues que tú estás usando esta palabra de esta manera y yo no creo que esa palabra significa lo mismo que tú crees que significa. Y ahí es donde hay peleas y el problema es que la gente raramente se cuestiona en, estamos usando la variable de la misma manera y raramente lo es. Que va muy de la mano de lo que mencionabas antes, que A más B no necesariamente es AB, o sea, A más B es C. O sea, la verdad, estamos demasiado... De hecho, estar atravesados por la palabra es lo que nos hace sujetos. O sea, somos sujetos porque solo podemos ser subjetivos. Somos incapaces de ser objetivos. Y de hecho, y ahí está lo más interesante, porque de hecho dicen que hay más contenido en la forma que en el fondo. O sea, el hecho de... Vamos a suponer así, ¿por qué pusiste güey en medio de una frase? ¿Sabes? Y tú agarras de que, ok, ¿qué conlleva el hecho de que haya puesto güey en este momento de la frase? De que, no, güey, es que, güey, no. Ya sí, eso ya te da una información de en qué tiempo vives, en dónde puedes vivir. ¿Qué percibes del otro?
¿Qué clase social tienes? ¿Qué, Sí, claro. ¿Qué postura quieres enfrentarte? Entonces, si quieres una postura pasiva o agresiva, si estás a la defensiva o si estás exponiendo un punto, si quieres humillar o quieres ponerte tú como víctima. O sea, todo eso, y hay mucho más información ahí que lo que realmente decía la frase, ¿sabes? O sea, a lo mejor la información de la frase X la digeriste y en 10 segundos te la acabaste, pero la forma en la que presentaste la idea, eso muchas veces hace toda la diferencia. Claro. Es súper interesante. Y de hecho, güey, algo bien cool, cuando, te lo juro, me volví casi loco con esta idea del lenguaje, ¿no? O sea, me gusta demasiado el tema de la lingüística. Una de las culturas más conflictivas del mundo es la árabe. ¿Ok? Y en sí es uno de los léxicos más limitados del mundo. Tienen menos palabras, pelean más. Wow, no sabía, güey. Y hace todo el sentido del Sí, mundo. totalmente. O sea, cuando lo escuchas desde que, pues obvio, dices, Alá es la ley. No, Alá es la ley. Alá es la ley. Y empiezan a agarrarse a golpes porque, o sea, no hay nada más que Porque decir. no tienen palabras para sí, claro, para llegar a un acuerdo común. Cuando Twitter limita el número de palabras que podemos usar para un tweet, Se vuelve agresivo, hostil. está instigando la hostilidad. Está fomentando la hostilidad. Trata de exponer un buen punto de vista para debatir el hashtag MeToo en menos de 30 palabras. Sí. No se puede. Y es un problema. Vas a ofender a alguien. Y es un problema incluso en Instagram, por ejemplo. En Instagram, yo que hago videos, el formato de Instagram te limita a hacerlo Demasiado. de un minuto. Y ese minuto no puedes exponer, como tú dices, un punto completo en ese minuto, pero lo tienes que hacer, te tienes que adaptar a ese formato. Exactamente. Me pasó algo bien raro. De hecho, al principio cuando dijiste que nos habíamos como... ¿Te acuerdas que nos conocimos? Ah, bueno, o sea, nos habíamos conocido en Campus Party en Guadalajara. Hace sí. como no me acuerdo cuántos años. En ese evento, digo, yo tengo mucho tiempo dando conferencias. Tengo más de 10 años dando conferencias. Me encanta hablar en público. O sea, soy feliz. Es de las cosas que más disfruto en la vida es hablar en público. Y ahorita le he bajado bastante porque mi estilo de vida está pesado, o sea, está cansado y no me da para dar tantas pláticas. Entonces le cambié y le subí mucho el precio. Pero al principio daba demasiadas pláticas. Y me acuerdo que específicamente en esa plática en Campus Guadalajara terminé y digo, me fue muy bien. O sea, al principio creo que habían como 300, 400 personas y al final se llenó todo, se paró gente en los pasillos, está atascado, como que hubo buena retención. Y al final un chavo me preguntó de que, oye, pues es que, o sea, no eres nadie. O sea, te estoy viendo en redes sociales y, o sea, y no eres nadie. Y no había empezado, no había hecho absolutamente nada en redes, no me interesaba. Y en ese momento mi postura era, no me gusta el formato de redes sociales porque siento que tengo que diluir todas mis ideas al formato de microondas. Y eso me cagaba. Era de que no estoy dispuesto a pasarte un gran aprendizaje de alto valor de capital intelectual en 30 segundos. No te lo mereces. Y aparte probablemente ni siquiera vas a entender el significante en 30 segundos. Vas a entender solo el significado superficial, que no sirve de nada. Entonces, o sea, en ese momento mi postura era, no quiero. Y luego ya después descubrí que podía hacer videos de 1 hora en YouTube y dije, no, entonces sí, hay videos de YouTube sí de 1 hora si quiero. Entiendo, o sea, sí entiendo, pero también creo que el hecho de que te limite ese formato de 1 minuto que tú me mías hace las redes algo bien interesante. Sí. Porque sí, a lo mejor no puedes dar a entender un concepto tan intelectualmente profundo en 1 minuto, pero esa limitante te forza a lo mejor verlo de una manera más simple o descomponerlo en muchos mini videos que en su conjunto dan a entender lo que tú quieres dar. 100% de acuerdo. Sí. O sea, a lo mejor era mi ineficiencia o mi capacidad de a lo mejor yo no la entendía. O sea, creo que mientras más pasa el tiempo, más estoy entendiendo que hay maneras. Sigo peleado porque creo que los algoritmos no fomentan ese tipo de conocimiento. Ese es el problema. Y ni siquiera creo que es un tema del consumidor, porque creo que en consumidor, o sea, el follower o el viewer, lo que quieras, sí tiene el interés, sí tiene el conocimiento y tiene la capacidad definitivamente de entender conceptos mucho más complicados, pero el problema es que el algoritmo está diseñado para castigar ese tipo de cosas. El algoritmo está diseñado para dar likes. Para dar likes y fomentar comentarios. Sí. Que también, también lo puedes ver como una limitación que le puede dar un nuevo giro a tu... ¿Sí? A mí me encantan las redes sociales en el sentido social y en el sentido técnico. Me gusta mucho meterme en los algoritmos, pero se me hace bien interesante ver... O sea, a mí me gusta mucho probar ideas con ciertas demografías. Sí, te he visto y has hecho cosas muy chidas. Por ejemplo, tengo un video que hice... Uno de mis videos favoritos que hice hace como 3 años se llama El ateísmo no existe. Es un video que a simple vista parece que estoy criticando el ateísmo, pero realmente estoy criticando la religión. Claro. Y lo que quiero decir con este video es que no puedes ser ateo porque no conoces nada. Entonces, o sea, eres ateo en el sentido de que no crees en el Dios antropomorfo que vive en el cielo, pero pues entiendes que hay una ventana de ignorancia científica que tú no conoces y hay una serie de leyes que tú no conoces. Sí, no puedes estar seguro que no existe nada. Y a eso le puedes dar la connotación de Dios. O sea, a lo mejor Dios no es un ser inteligente, pero es algo que tú no comprendes. Que de hecho, si te fueras un poquito más allá en la teoría del multiverso, todas las posibilidades son reales. Sí. O sea, hay un universo en lo que tú eres Batman y hay un universo en el que tú eres Dios. Y definitivamente hay muchos universos en los que sí existe Dios. Claro. Porque, o sea, si la teoría es de que el universo es realmente infinito, todas las posibilidades son cabibles. Todas. Sí, todas. Entonces, desde ese punto, o sea, porque te va, es lo mismo que hace el chavo el de Prove Me Wrong. Irrepetibles en una
cantidad infinita de veces. Sí. O sea, si limitamos, si decimos que nuestro universo, no te vayas a multiverso, si decimos que nuestro universo es infinito todo cabe. y decimos que la cantidad de ingredientes que le podemos meter al universo, que es nuestra tabla periódica, es finito, es como tener muchos ingredientes para hacer una ensalada en un canvas infinito. Eventualmente esa misma ensalada se va a dar infinitas Seguramente veces, hay una ensalada de teléfonos con topping de Abraham Lincoln en algún lugar. O sea, estoy seguro. O sea, porque todas las posibilidades son reales. Sí. O sea, en ese caso sí. Pero ahí simplemente te estás metiendo una trampa semántica. Es lo mismo que hace el chavo de Prove Me Wrong. ¿Sí lo has visto? El que se para en un campus, agarra un micrófono y dice de que rape culture is a myth. O sea, la cultura de la violación es un mito. Y obviamente él ya llega y él ya hizo toda la tarea y él ya trae toda preparada la respuesta. Sí, claro. A lo que la gente tendría que meterse a cuestionarle es ¿qué es un mito? ¿Qué es rape? ¿Qué es culture? ¿Sabes? Y si pusieran, ok, entonces estás diciendo que rape es esto, que culture es esto y que myth es esto, ya te puedo validar si tu statement es cierto o no. Sí. El problema es que todo el mundo se sienta ahí a descargar emociones. Sí. Y él de que vénganse a mi trampa, ¿sabes? O sea, él trae la trampa tendidita, listo para que la gente llegue, se triggeree y ya se suelte y llega y cae. Que es lo mismo de hablar del antisemitismo, del ateísmo, lo que sea, porque pues esa es una trampa semántica, pero jala muy bien. Sí, lo interesante de esto es que estaba desacreditando a Dios, porque incluso en el video creo que digo que a mí el diseño inteligente del universo me hace una estupidez. O en ese video lo dije hace 2 años. Sí. Ahorita no estoy tan seguro de... ¿Ya leíste Nietzsche? No he leído Nietzsche. Deberías de leer a Nietzsche. Digo, la verdad es que no va a ser sorpresa para nadie, pero soy de las personas más herejes que existen en el mundo. Creo que después de leer algo de filosofía, más bien hay 3 momentos para la relación entre el filósofo o el pseudofilósofo y la relación con un ser supremo. Creo que hay un momento al principio de ignorancia donde Dios funciona como la respuesta para todo aquello que no puedes explicar y dices de que, wow, ¿por qué llueve? No, es que el Dios de la lluvia nos mandó lluvia porque pues ya nos tocaba, porque la cosecha se estaba muriendo, ¿no? Digo, está todo ese pensamiento místico que está sumamente relacionado al movimiento del sol, que es de donde vienen 90% de las religiones modernas, güey. O sea, todas es de que salió el sol, ahí está Dios, y así son las religiones egipcias, las cristianas, casi todas, ¿no? O sea, vienen del movimiento del sol. Después hay un segundo momento muy grande de duda, ¿no? De cuestionamiento, que es de que, oye, pero pues no hace sentido. Oye, no hace sentido. Ahí viene el pensamiento de Nietzsche de que pues Dios murió y nosotros lo matamos en Auschwitz, que es esta idea de o es benevolente o es omnipotente. Las dos no se puede. O sea, es una ecuación lógica bien simple, súper simple. O eres benevolente o eres omnipotente. Sí, si no eres un pésimo diseñador. Si eres omnipotente, ¿cómo permites que exista el dolor? Eso, y la gente que dice que el dolor es parte del proceso, créeme que debería de haber otro diseño donde el dolor no tendría que ser parte de la ecuación. Así de simple. O sea, en 3 patadas te lo rebato. Pero hay un tercer momento. El tercer momento es cuando llegas a la división subatómica de partículas, que dices, o sea, ¿qué más hay? ¿Sabes? Que es donde llegas a cabida de decir, oye, pues es que no conocemos todo lo real. O sea, ¿qué nos escapa de nuestra capacidad de simbolización o nuestra capacidad de interpretación del mundo? Y a lo mejor ahí es donde sí hay un Dios escondido. Sí. Pero también es una montaña de ego, porque tú tienes que haber llegado a un ego tan grande de decir, yo ya entendí todo el mundo. Claro. Y hay una parte que no entiendo, entonces tiene que ser Dios. Pero lo que no estás dejando cabida es de que no eres tan inteligente como crees. Y así concluyen muchos científicos sus más grandes obras. Creo que Newton termina su Principia de matemáticas no sé qué, diciendo que lo que no conoce es Dios. Claro. Y luego llega no sé quién chingados a desmantelar. Sí. Bueno, creo que Einstein también llega. Es ego. Sí. Es puro ego, porque llegas a un nivel donde dices que nadie más puede saber más de este tema que yo, entonces tiene que haber un Dios, ¿sabes? Porque pues, o sea, más que yo solo puede haber un Dios. O sea, ¿tú crees que le acreditan a Dios al final porque dice por ego totalmente? Sí, claro. O sea, porque si fuera más realistas dirían, pues, es a lo que yo pude llegar con mi capacidad. Seguramente en el futuro va a llegar alguien más inteligente y yo me voy a ver bien menso y va a llegar a ver, la primera persona que hizo una división de átomos pensó que había, ¿sabes? Era un descubrimiento la persona que descubrió el átomo creyó que el átomo era la partícula más pequeña. Y por eso se llama átomo. Sí, claro, porque era lo más chiquito que había en ese momento. Es una estupidez que haya partículas subatómicas. O sea, es contradictorio el nombre subatómico. Con átomo, exacto. Ajá. Pero entonces, ese es el problema. El problema es que en ese momento es lo que tienes de capital intelectual humano y a ese límite a lo que puedes llegar, tu ego te da esa falsa verdad, ese sentimiento de superioridad, de decir, más alto que yo, solo Dios. Sí. Entonces, pues dices, no, pues termino mi libro agradeciendo a Dios que Él va a continuar mi trabajo. Pero obviamente casi siempre se desvalida y un par de generaciones después es de que, oye, pues resulta que había algo más chico que los átomos, sí. Obviamente, ¿no? Pero también está interesante ya en física cuántica qué pasa después, ¿no? Zizek, el que estábamos platicando antes del podcast, hay un filósofo yugoslavo, ¿qué es yugoslavo? Sí, se me hace que es yugoslavo, que se llama Slavoj Zizek, y tiene una metáfora bien padre, que él dice que él entiende al mundo en relación al Dios
como si fuera un videojuego relacionado con su developer. Sabes que en los videojuegos de repente te topas con un lugar que ya no puedes pasar, o sea, que hay como un muro invisible, o haz de cuenta que sin querer te metiste dentro de un árbol y te caes a través del mapa y había nada, de que programación y un lugar negro. Sí, un glitch. Bueno, él dice que Dios así programó el mundo y nosotros de repente nos topamos con cosas de Dios, dijo de que, no pensé que iban a llegar aquí, entonces no está programado todavía. Lo estamos explorando más de lo que sí, pero dice que en el siguiente patch ya va a estar todo. Sí, va a llegar un update al mundo. Y va a quitar todos los bugs. Está muy cool esa idea. Pero si te fijas, esa es la relación. O sea, creo que a manera larga, o sea, hemos usado mucho religión como para parchar muchas de nuestras cosas. El problema para mí es cuando la gente empieza a regresar a estos principios moralistas. O sea, deja tú la religión. Cuando la gente empieza a regresar a estos principios moralistas o el debate se vuelve moralista porque no tenemos nada nuevo que agregar. ¿Sabes? O sea, te das cuenta que una persona no tiene valor que agregar a un debate cuando transforma el debate moralista. Por ejemplo, la crítica de la izquierda hacia la derecha. Y digo, no estoy poniendo esto como una postura, ¿no? De hecho, yo soy muy centro. Pero la crítica de la izquierda hacia la derecha hoy es una crítica moralista porque no tienen nada mejor que el capitalismo que proponer. Si tuvieran algo mejor que el capitalismo que proponer, dirían, oye, ¿sabes qué? Dejen estas ideas de derecha y de fomentar el capital y de seguir fomentando empresas y hablar del valor del dinero y promover el consumismo y vamos a hacer esto. Pero no tienen nada que proponer, entonces son moralistas. Entonces critican la forma en la cual opera el capitalismo porque no tienen nada que proponer. Ese es el problema, por eso la izquierda no gana. ¿Tú qué aconsejarías a la izquierda entonces que haga, güey? Que sea más radical. La izquierda no ha sido lo suficientemente radical, por eso no ganó en Estados Unidos. Me da gusto que haya ganado Trump, pero definitivamente no hubiera votado por él. Sí se me hace un demagogo, un narcisista, o sea, tiene problemas mentales, lo que tú quieras. Pero es bueno que haya ganado porque esto obliga a que la izquierda sea más radical. O sea, lo que pasa es lo de Hegel. Mientras no movamos el péndulo de tesis a antítesis, no vamos a llegar a síntesis. O sea, necesitamos, o sea, hay valor en el antagonismo, ¿sabes? O sea, sí, claro. hay un capítulo en tu libro que habla de eso. Noquea al campeón. No solo noquea al campeón, el otro que decía es lo importante de tener una postura. Claro. De no ser neutral. Sí. O sea, esa es la importancia de estos movimientos. Muchas veces hay tanto valor en la tesis como en la antítesis. Claro. Hay tanto valor en el protagonista como en el antagonista. O sea, sin un antagonista nosotros no somos capaces de distinguir el valor entre opción A y opción B como para llegar a una síntesis y decir lo que deberíamos estar haciendo es esto. Porque, ahí te va, no creo ni siquiera que la derecha tenga la respuesta ni que la izquierda tenga la respuesta. Yo lo que esperaría es que de una síntesis que saliera de una postura radical de la izquierda y una postura radical de la derecha llegáramos a un nuevo modelo político. Ya llevamos mucho rato moviendo el péndulo un poquito para la izquierda, poquito para la derecha, muy cerca del centro, sin hacer un movimiento real de antagonismo y tesis y antítesis para llegar a una síntesis. Eso es lo que me preocupa, porque esto es estagnación. O sea, en el momento que estamos ahorita, de centro izquierda a centro derecha, sigue siendo estagnado. O sea, yo prefiero el radicalismo en este caso. ¿Cómo ves entonces a AMLO aquí en México? ¿Lo ves como lo mismo? Es un centro izquierda populista. Sí, ¿verdad? Sí, es un centro izquierda populista, pobrecito. O sea, la neta, o sea, ahí te va. Hay mucho valor también en la oscilación del poder. O sea, hay valor en el que el poder cambie de manos, porque cuando el poder se queda mucho tiempo en un solo par de manos, hay vicios. O sea, eventualmente corrompe al individuo, estoy de acuerdo. Sí, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Sí. Entonces, el hecho de que el poder se haya quedado en las mismas manos durante tanto tiempo no es bueno para el país, ni para la economía, no es bueno para la cultura. Tienen al pueblo adiestrado, tienen al pueblo dogmatizado y emburrado consumiendo... Que es como hablar en escala macro de la rutina, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí. Te tienen ahí con una zanahoria en la frente diciéndote que vas a ser gerente en 2 años y se la sigues mamando al que es tu gerente ahorita, cuando él se vaya o cuando él llegue a ser director. Entonces, pues te tienen en la ruedita de hámster haciendo de cuenta que estás persiguiendo tus sueños, ¿no? O la rutina, incluso en el creativo, de no salirte en tu zona de confort. Tienes una zona de confort a tu gobierno y no ves grandes cambios porque estás... La primera manera de controlar la revolución es limitando el debate. O sea, de hecho, en los sistemas autoritarios lo primero que se prohíbe son los debates, las manifestaciones públicas y las pláticas. Creo que hay un ejemplo bien interesante del pasado, no me acuerdo quién es, de un régimen que se prohibían las conversaciones entre 3 personas o más. Órale. Así, de plano. Porque, o sea, la mejor manera de condicionar el comportamiento humano es evitando el debate, es evitando que las ideas have sex y grow into something new. Si yo limito lo que haces y cómo te comunicas y cómo te cuestionas, me voy a asegurar de que te quedes pragmático para lo que yo quiero usar de ti. ¿Crees que las redes sociales puedan sustituir las conversaciones? O sea, hablamos ahorita de los defectos de Twitter y el hecho de que te limiten a 140. Hablamos también de los defectos de los videos. Sí. Pero ¿crees que puede haber un punto en el que a lo mejor, imagínate, limitan las conversaciones, pero tienes las redes sociales que creo que las redes sociales sí han fungido como catalizadores de revoluciones sociales, pero tanto para bien o para mal.
yo creo que sí, o sea, yo creo que sí cambia mucho el pensamiento colectivo en las redes sociales. Por ejemplo, Sí. el tema de la homofobia. El tema de la homofobia del 2000 al ahorita 2019 se ha revolucionado completamente. Sí, estoy de acuerdo. En el siglo pasado se hubiera tardado, no sé, 60 años en haber ese mismo cambio, como pasó con el Sí, racismo. aceleran muchas cosas, pero ahí te va. Respondiendo a tu pregunta, es inevitable. O sea, para mí ni siquiera es un tema de if. O sea, para mí es un tema de how. O sea, yo no creo que nos podamos dar el lujo de cuestionar si las redes sociales puedan ser mejores para el tema del debate humano, de la relación humana o de la socialización humana. Creo que ese tiempo ya pasó. O sea, ya no... Las siguientes generaciones, o sea, centennials y todavía más chicos, ya van a nacer casi condicionados a actuar bajo la normalización de cómo es una relación a través de las redes sociales. Ese es un punto. El segundo es, hay un incremento de 30% en ansiedad y depresión Sí. en la gente que usa redes sociales más de 6 horas por semana. Y es porque se está comparando con... Hay muchos factores, pero 30% de incremento. Sacas que si fuera de que una crema para el acné que tuviera un 30% de probabilidad de que te diera comezón, quitarían la crema del mercado. Pero nosotros lo que hacemos es, esto está completamente desregularizado. O sea, no hay control, hay muy poco Pero bueno, control. creo que a mí creo que la solución no sería regularizar o controlar las redes sociales. O sea, yo creo que estamos en un proceso como humanidad de que estamos en pañales con las redes sociales y por Sí. eso no sabemos cómo procesarlas y cómo interpretarlas y por eso hay tanta depresión y ansiedad. El problema no está en el uso, el problema está en el acondicionamiento que se da a través de Big Data. Sí. Y el acondicionamiento que se da a través de Machine Learning. O sea, el hecho de que tú antes tenías que chutarte los posts racistas de tus tíos que te molestaban. Ahora ya no, porque Facebook ya no te los muestras, porque no les dabas likes o porque les Sí. diste unfollow. Ese es el problema. Antes era importante que te condicionaras y te expusieras a un punto de vista antagonista al tuyo. Hoy no, hoy es un echo chamber. Eso es lo que me molesta. Sabes, digo, retomando un poco esa idea antes de que nos salgamos, se me hace un poquito incluso irónico el hecho de que suceda eso con las redes sociales, por ejemplo con Facebook, y se esté oponiendo las redes sociales a la neutralidad en la red, porque si te pones a pensar lo que están Sería haciendo... mucho más fácil. No, lo que hace Facebook en Facebook es precisamente lo que no quiere que haga los Internet Service Providers en Internet. Sí, net O neutrality. sea, están dándole valor a cierto contenido que incluso le tiran mucho a las redes sociales que son pro izquierda, que totalmente tienen razón, güey. Se te hace, ¿eh? Sí, claro, o sea, No es que sean pro izquierdas. es que, por ejemplo, banean muchas cosas de derecha Ultraderecha, que sí. y no lo hacen lo mismo con ultra izquierda. Pero eso es por los curadores, no por los algoritmos. Sí. O sea, quiero separar. Eso es tendencia humana. Pero es que el algoritmo tiene mano humana, o sea, no creo que Facebook se rija 100% por el algoritmo. No. Ni YouTube Pero tampoco. sí hay muchos algoritmos. Por Sí, ejemplo, claro. si sabías que, o sea, Facebook le conviene, Facebook monetiza a todos los usuarios, ¿no? Sí. Es un promedio de $20 por persona, por mes, por Facebook. Más o menos es lo que Facebook le Sí. saca a tu perfil. O sea, ese es tu costo real, tu valor real más bien para Facebook, ¿no? Por ejemplo, a Facebook le conviene que estés soltero. Si Facebook ve que estás en una relación seria, te van a aparecer más fotos de chavas solteras. ¿Crees que pase eso? No, es un hecho. O sea, sí, Ve está mi- comprobado. Ve mi podcast, platicamos con un sé. programador. Órale, güey. Es un hecho. Ahí te va. Digo, no me sorprende, Cero. pero sí. No, deja tú. O sea, el otro tipo de cosas que sabemos ahorita for a fact es los debates controversiales generan más clics, más comments y Sí. más antagonismo, ¿no? Entonces es común, por ejemplo, que Twitter pues pongan gente antagónica en lugares muy cercanos. Porque tú vas a leer un comentario de alguien y después vas a leer el comentario de alguien que lo opone. Y eso ya te empieza a prestar argumentos para que empieces un fight war o Es un que thumb war. no creo que lo hagan maquiavélicamente. Yo creo que sí. Ese es mi problema. Yo creo que lo hacen simplemente para generar interacción en su plataforma que ok, les conviene. Ya O te sea, entendí. no- Lo hacen por negligentes, no por malos. yo creo que lo hacen para generar interacción y más interés en Sí. la plataforma más que para Sin entender las consecuencias. O sea, por ejemplo, Sí. el tema de Facebook eso se cocina aparte, lo de que te parezcan más. Pues bueno, Igual en Instagram, ¿eh? es que, o sea, muchas veces son cosas que tú no sabes que quieres. Me explico. O sea, a lo mejor tú quieres ver ese tipo de contenido y tú no te lo quieres aceptar, Claro. pero pues es lo que te llama la atención y es lo que hace que te vuelvas a meter, güey. Eso lo para en Machine Learning. Y de hecho estoy de acuerdo contigo. Igual lo planteé mal. No lo hacen de manera maquiavélica porque no están tratando de crear un debate a nivel global. No lo hacen por eso. Pero sí lo hacen de manera maquiavélica en el sentido de que lo único que quieren hacer es sacarle más valor a sus usuarios. Sí, Y eso lo hacen a través de clics. Entonces a ellos no les interesa en lo más mínimo ni un cacahuate el contenido, solo la interacción del contenido. Sí. Y para eso están diseñados los algoritmos. El problema es que hoy saben que, por ejemplo, O sea, tu propuesta sería regularizar los algoritmos Por para supuesto. que... Ok, ya te por entendí. supuesto, ahí es donde tiene que estar la regularización. No pueden haber esos algoritmos maquiavélicos que a prostitución de la calidad del debate promuevan la interacción. Pero ¿estás de acuerdo que si pones un Twitter con un algoritmo regularizado y un Twitter con un algoritmo sin regularizar, la gente se va a ir por el algoritmo sin regularizar? O sea, creo que Twitter sabe más de lo que tú quieres que tú.
Ese es un problema bien grave. Ahí te va. De hecho, en filosofía... Entonces, ¿hasta dónde llega el paternalismo? Decir, oye, ¿sabes qué? Te doy esto. Mira, en filosofía se habla de dos grandes corrientes, ¿no? Determinista y no determinista, y hay hard determinism y non-hard determinism. Vamos a suponer así. Lo que tú estás diciendo es que invariablemente que no hubieran estos algoritmos con inteligencia y manipulación, igual la gente acabaría haciendo este tipo de cosas porque el algoritmo no hace nada más que anticiparte a tus deseos. Sí, creo que sería, o sea, creo que regularizar el algoritmo sería pendejarlo. Vamos a suponer en así. la mayor cantidad de los casos. Pero eso no me refería. Lo que yo me refería es que si tú tuvieras la opción de meterte un Twitter regularizado o no, tú te meterías al no regularizado. Seguro. Sí, seguro. Yo creo que sí. O sea, a la gente en general le molesta la idea de saber que existe manipulación por detrás. O sea, por eso toda la idea de taparlo y bloquearlo y no mostrarlo. O sea, mientras más undercover sea, mejor. En el momento que tú te empiezas a sentir un producto... Pero también tienen sus derechos estas compañías claro. Te están prestando un servicio gratis. Sí. Le perteneces como producto. Sí. Y tú firmas ese contrato cuando entras. Nadie lo lee, pero todo el mundo lo firma. Sí. En todas las redes estás dando toda tu información y eres parte de un sistema de Big Data y feliz de la vida porque ellos te enseñan fotos de potenciales clientes o potenciales partidos a ganar, ¿no? Sí, digo, también, antes de que salgamos del tema, también yo soy muy de la idea de que tu información personal está sobrevalorada. De a madres. A mí me yo vale también madre. creo. Yo también creo. Sí, de hecho, yo también creo que está súper sobrevalorado. Vale madre, o sea... Sí, claro, no tengo tantos dick pics, es como que tanto se pueden robar, ¿sabes? ¿Y qué van a hacer con ellas? Es que no, estoy de acuerdo contigo que está sobrevalorado. El sentimiento de violación es lo malo. El sentimiento de no me preguntaron, o no sabía, o no me dijeron, o no me dicen para qué las van a usar. Ese es el sentimiento de sentirte traicionado. Pero eso está vinculado a una falsa posición de que tú eres el cliente. Cuando tú no eres el cliente, tú eres el producto. Sí. En el momento que tú dices tú eres el producto, pues claro que tu información no vale nada. O sea, les estás dando peanuts a cambio de mucho valor que te están dando. No te acordarías del cumpleaños de nadie si no fuera Facebook. ¿A cambio de qué? ¿Tu foto de disfraz de Halloween? Por favor. O sea, a nadie le importa. Ya para terminar, te quería preguntar también de algo que leí en uno de tus artículos. A ver. Que me dijiste que eran artículos viejos. Sí. Hablas sobre las redes sociales siendo el opio del pueblo. Sí. ¿A qué te refieres, güey? Es lo que nos mantiene embobados. O sea, yo digo que las redes sociales son ahorita el opio del pueblo en el sentido de nos tienen como en un... Imagínate que estás en una Matrix, pero estás afuera del Matrix y realmente lo que recibes son estas microdosis de dopamina. Sí. Y estás completamente adicto. O sea, toda tu vida se vuelve a ¿dónde me tengo que ir de vacaciones para tomarme una foto en un lugar cool para tener el mayor número de likes? Sí, lo valioso del viaje ya no es la experiencia, sino la foto. La retribución. La fachada. Exactamente. Y de hecho el problema es eso, que son microdosis de dopamina, que es como un positive reinforcement, no sé cómo se diga en español, como un refuerzo positivo. Sí, entiendo un refuerzo positivo en el sentido de te dicen de que bien. Entonces tú solo recibes ese refuerzo positivo y te vuelves adicto a ese refuerzo positivo. Y eso es el opio del pueblo. Sí. Y estás completamente embobado porque el problema es que eso ya mancha todas tus decisiones de la vida. Cómo tomas tus carreras, cómo escoges tu pareja, qué carro compras, cómo te vistes, qué tipo de música escuchas, qué fotos compartes, qué opiniones tienes, qué tu postura política, tu postura religiosa. Todo está atravesado por ese sistema de microdosis de dopamina. Todo. Es el opio del pueblo. Sí, definitivamente. O sea, define cómo te comportas y como tú dices, cosas, por ejemplo, como la música que escuchas, ahora ya es una manera, es que creo que las redes sociales es una manera de decir, o sea, obviamente es una manera de decirle a la gente cómo eres tú, o sea, tú compartes, y lo hablé con Farid creo que en el capítulo pasado, tú compartes un video de astrofísica porque quieres que la gente asocie a Roberto le encanta la astrofísica. Sí, claro. O sea, lo haces por eso. Sí, claro, qué profundo. Sí, entonces empiezas a construirte un avatar. A construir tu identidad con base a una opinión pública que antes pasaba, pero creo que ahora se exponencia muchísimo más. Ve lo que pasa. Digo, ahí te va. Es como un super yo, ¿sabes? O sea, y no lo quiero terminar de vincular con el tema de psicología que se pudiera hacer, pero es un super yo en el sentido de, es una versión curada de ti. Es tu highlight reel. Sí, es tu highlight reel. Es tu avatar. O sea, es tu mejor versión de lo que pudiera ser o la versión idealizada de quien quiere. Ahí te va. Es que está bien raro porque el deseo es el deseo del otro. Sí. Entonces es tu versión de lo que tú crees que los demás quisieran que tú fueras. O sea, ve la complejidad. Ni siquiera es lo que tú quieres ser. Sí, es esta frase que... No es lo que los otros quieren que tú seas. Es lo que tú crees que los otros creen que tú deberías de ser. Sí. O sea, es un triple reflejo. O sea, tú piensas, digo, yo veo a Roberto y digo, Roberto me está entrevistando y tal vez quiera platicar, pues quiere promover el tema de la plataforma creativa, su posicionamiento es hace este tipo de cosas. Entonces tal vez me está entrevistando porque a través del contraste o armonía con mis ideas, él va a reforzar las suyas. Entonces, Roberto me sonreiría o me vería con respeto si yo le pichara este tipo de cosas en las cuales él pudiera montar sus ideas para verse mejor. Entonces yo voy a ser esa persona. Y hacemos eso casi todo el tiempo sin darnos cuenta. Con todo el mundo, con todo lo que haces, con las decisiones que tomas, todas las decisiones que tomas es en base a ese reflejo
perdido entre qué es lo que quieren los otros, lo que yo creo que los otros quieren que yo sea. Y lo que lo hace todavía más peligroso es que, bueno, si ahorita estamos hablando de este tema en una conversación, bueno, cuando menos tú me tienes definido a mí y de cierta manera puedes interpretar qué es lo que quiero. Tú estás viendo una audiencia que no tienes ni pinche idea de quién es, güey. O sea, Ni qué quieren. Es una audiencia diversa que tiene muchas voces y va a acabar, o sea, cualquier cosa que digas va a acabar enojando a alguien más. Seguramente. O sea, le agrega todavía otro nivel de complejidad Sí. que tú ni siquiera personificas a la audiencia, güey. 100%. Y ahí te va el problema. De hecho, y eso, si quieres, ya lo aplicamos un poquito más pragmático. Para mí, uno de los grandes problemas hoy de la gente que se dedica al tema de redes es que rápido se pierden en ese reflejo. Y dicen, no piensan en cómo le hago para generar el contenido más atractivo para un tipo de persona específica. Es cómo le hago para no ofender a la mayoría de la gente que va a escuchar lo que voy a decir. El problema es que es como o sea, you blunt the blade. ¿Sabes? Haz de cuenta, le quitas filo a la espada. O sea, una espada filosa, o sea, un producto bien posicionado, una persona bien posicionada, sabe qué decir y cómo comportarse, porque hay un tipo de gente que consume su contenido que piensa de una manera parecida y quiere escuchar ese tipo de comentarios. Pero a la larga, cuando tu mensaje se vuelve demasiado masivo, tú dices, wow, ya tengo que tener más cuidado, porque ya hay señoras que me escuchan. Hay un gran follower base que son mujeres y se van a ofender por mi comentario en Me Too. Entonces tengo que cuidar lo que digo. Sí, ya no eres quien eres. Es un problema y lo he visto, creo que me ha pasado a mí, lo he visto pasar o sea, he visto que pasa a mucha gente, se vuelve un feedback loop positivo en el que cada vez, como tú dices, te vas achatando más porque empiezas a ver que hay mucha gente que pudiera tomar a mal eso que estás a punto de decir y empiezas a tomar en cuenta eso a la hora de elaborar un video. Y yo lo que defino, o sea, yo todo lo que trato de hacer es fomentar el buen debate. Creo que hay demasiado valor que hemos perdido y es fundamental que rescatemos el buen debate. O sea, la gente se tiene que dejar de ofender a los 3 minutos de platicar de un tema sensible. Los temas sensibles son los que más merecen ser platicados y son los que la gente menos está dispuesta a platicar. ¿Cómo vamos a llegar a un consenso o cómo vamos a llegar a tener empatía sobre un tema sensible si cada vez que saco el tema alguien se ofende y me grita? Menos empatía voy a tener. Claro. No logras la empatía a nadie más ofendiéndolos. La empatía se logra a través de la transmisión de los valores y de la subjetividad y de ponerte en el lugar del otro. Pero para que eso se dé, tiene que haber una apertura mínima. O sea, si no hay una apertura mínima para el debate y simplemente hay eres un ignorante o no entiendes o tendrías que haber nacido mujer para entenderlo o tendrías que haber nacido robot para entenderlo o tendrías que haber nacido negro para entenderlo o tendrías que haber nacido pobre para entenderlo. Es de que, bueno, pues no platiquemos y no resolvemos nada. Creo que lo peor que pasa con los nuevos formatos es que trivializa mucho las conversaciones y no se da, como tú dices, una profundidad de debate para generar. Por eso dices que estamos en una era de oscuridad, ¿no? Por eso digo que estamos viviendo otra era de oscuridad. Exactamente. Claro. Porque es una manera no gubernamental de regular la condición humana. Nos dieron el opio del pueblo y a través del opio del pueblo nos condicionaron a tener discusiones de 30 segundos. Sí, nos apendeja. Y eso pasa no nada más en videos. Incluso, por ejemplo, en la industria de la música pasa lo mismo. Ya nadie saca discos. Singles. Ya nadie saca discos porque la gente no tiene el tiempo para invertir en un disco completo y entender un concepto. Nada más saca singles y apendeja la industria de la música también. Exactamente. Banaliza, superficializa, pendeja. Y lo mismo pasa con el conocimiento. Yo por eso digo, o sea, mis 3 metas de este año, la primera es Make Smart the New Sexy. O sea, esa es mi meta para este año. Todo lo que voy a promover este año tiene que ver con cómo vamos a hacer que inteligente sea más hot que sexy. Esta es mi meta de este año. O sea, que volvamos a ver que existe un valor enorme en la inteligencia, más allá que en los senos falsos y los abdómenes marcados y, o sea, los carros de lujo y las cosas de marca. O sea, hay mucho más valor y hay mucha más riqueza en la profundidad y en la complejidad del ser humano y en la complejidad del otro que en todo este banalismo consumista que nos tiene zombificados los últimos años. El segundo gran mensaje que quiero dar este año es el tema de nos toca otro despertar. Y es urgente. O sea, probablemente no lo voy a lograr y no es un tema de un año, pero de las pocas cosas que realmente me interesa comunicar es que toca otro despertar. Y toca a la gente ser mucho más cuidadosa en dónde invierte su tiempo, porque desperdiciamos la gran mayoría de nuestro tiempo en cosas que son puro opio, o sea, pura dopamina, pura microdosis de dopamina, pura estupidez, pura banalidad, pura superficialidad, puro antisemitismo, puro antagonismo, en lugar de realmente dedicarle tiempo a las cosas que nos enriquecen y mejoran la condición humana. Y el tercero es decirle a la gente de que tú puedes diseñar tu propia vida. Y no solo que tú puedes diseñar tu propia vida, sino que si tú no diseñaste tu propia vida, alguien más la diseñó por ti y le vales 1 kilo. Pues bueno, Diego, con esto ya creo que terminamos el episodio. Buenísimo. ¿Dónde te podemos encontrar, güey? ¿Qué último mensaje le quieres dejar a la gente? En redes sociales estoy como Diego Rusarín con doble Z. Mi nombre es italiano, como sabor de pizza. Tengo un canal de YouTube donde hablo durante horas sobre temas sumamente complejos, pero son los temas que realmente me interesan y los que creo que vale la pena
que estemos platicando. Estoy en Instagram para contenido más trivial, memes y posteo muchas cosas sobre filosofía y psicología. Doy conferencias, talleres, publico libros. Ahí en mis redes van a encontrar todas mis empresas. Y el único mensaje es, acuérdense que no solo el tiempo es dinero, sino el tiempo y la atención que ustedes tienen es el nuevo dinero. Va a sustituir el dinero, la atención. Piensen muy bien dónde invierten su atención, porque si gastan toda su atención en chicles y en puro entretenimiento banal, se les va a acabar la atención y a la larga su atención ya no va a valer nada. Inviértanlo donde realmente vale la pena y recuperen algo como el podcast de Roberto. Perfecto, coincido con eso, güey. Pues bueno, aquí Ahora la cortamos, güey. Gracias Perfecto. otra vez por darte la vuelta. No, hombre, güey, encantado cuando quieras. Ojalá que se repita próximamente. No, te regreso la invitación. Ahora cáele tú con nosotros. Te voy a meter con los filósofos y los psicólogos. Jalo, tú dime cuándo, güey. Ya quedó. Puestísimo. Pues muchas Pero, gracias, Roberto, güey. Bueno, mi gente, gracias por ver este episodio. Ojalá que les haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo. Diego, gracias por darte la vuelta. Encantado. Abrazo.